Palestina, la heroica lucha del pueblo palestino. Y bueno, Miguel, si puede hacer una introducción y luego vamos a ver brevemente, digamos, unas de las imágenes que, bueno, teníamos incluso ya al principio, que muestran un poco la magnitud del proceso que se está viviendo, ¿no? Sí, bueno, hay que recordar que es un conflicto que viene de hace 75 años de la fundación del Estado de Israel, que fue una imposición imperialista en la región expulsando a los palestinos. ¿Qué ocurrió en estos días? Bueno, según la mayor parte de la prensa internacional y los países de la OTAN y incluso muchos gobiernos supuestos izquierdistas, dicen que hubo un ataque terrorista palestino contra Israel. Hay que recordar que Israel viene matando palestinos y ocupando sus tierras, como dije, de hace 75 años, pero además en los últimos tiempos, ocupando incluso las zonas donde los había recluido, encerrado. En el caso de Gaza es como si fuera un campo de concentración, un gran campo de concentración, con 1.700.000 habitantes, que es parte de los palestinos, los otros están en Cisjordania. Y en el caso de Cisjordania, colonos sionistas ocupan la tierra impunemente y a veces matan palestinos con ayuda incluso del ejército israelí. Es decir, es una ocupación genocida histórica, apoyada en primer lugar por Estados Unidos y en general por los países imperialistas de Occidente, europeos, etcétera, ¿no? Esto ahora se manifiesta nuevamente. ¿Qué pasó en estos días? Hubo un ataque muy fuerte de palestinos que tiraron abajo las vallas que encierran Gaza. Gaza, como dije, era una especie de campo de concentración. Israel está bloqueando hace ya años entrada hasta de medicamentos en muchos casos, de agua, de todo. La gente ahí vive sufriendo todo tipo de carencias. Está como presa del Estado de Israel. Y a la vez, cada tanto hacen bombardeos. Es decir, ha atacado por el lado del mar, ha atacado todo esto en los últimos años. Y en el último año, y este año, hubo ataques generalizados, como dije, en Cisjordania. El gobierno actual de Israel, que es de la extrema derecha sionista, planea liquidar, echar a los palestinos ya también de Cisjordania, que es un pedacito de lo que era la Palestina histórica. Bueno, entonces, qué hubo en estos días? Un ataque que en realidad es una defensa, digamos, de los palestinos, de las milicias palestinas, al norte de Gaza, entrando a Israel, rompiendo las vallas, entrando, tomando pueblos. Claro, fue sorpresivo. Israel te responde con bombardeos y ahora parece que va a ser una ocupación militar, es decir, por lo menos de algunas zonas. Esto, repito, no es una guerra actual, no es que Israel ha sido víctima de un ataque. Israel es un Estado fundado sobre la base del despojo de los palestinos. Esa es la verdad. Por eso, la lucha histórica de los palestinos, que apoya la izquierda revolucionaria de muchos países, es por una Palestina laica, democrática y no racista. ¿Qué significa esto? Terminar con el Estado de Israel, que tiene una minoría, un sector privilegiado, que son supuestamente los judíos, ¿no es cierto? Y discrimina
a los descendientes de palestinos. A muchos al principio ya le sacó las casas, los echó de su país, y estableció un Estado que le devuelva primero la tierra y lo que le quitaron a los palestinos, y la consigna palestina histórica es laico, democrático y no racista, es decir, que no tenga ninguna religión oficial, que sea democrático y no sea racista. Esto, que parece algo obvio para cualquier estado del mundo, no lo es en Israel, para nada. Israel, crecientemente, y más con este gobierno, aspira a terminar de expulsar a los palestinos, incluso de Cisjordania, y ahora está invadiendo, como decía, Gaza, que es donde lo tienen encerrado. Eso va, por supuesto, a causar miles de muertos. Ya, bueno, en estos días, esta guerra, digamos, de estos últimos días, ya se habla de 500 muertos y miles de heridos de ambos bandos, ¿no es cierto? Obviamente Israel tiene mucha superioridad militar y tiene miles de millones de dólares en armas cada año provistos por Estados Unidos. No es solo Israel, sino que Israel es como históricamente, como una agencia del imperialismo occidental para dominar el Medio Oriente. Así se formó el Estado. Esto, por supuesto, no tiene nada que ver en el sentido histórico, porque el argumento más Estado de Israel era, bueno, que ahí habían vivido los judíos hace 2000 años. Eso es bastante discutible, pero en todo caso, los judíos es una religión como cualquier otra, respetable, que está en muchos lugares del mundo. Muchos se fueron a vivir a Israel, pero ahí el Estado israelí estableció este Estado racista, discriminatorio contra el pueblo palestino. Y, insisto, no es un tema religioso, no es un tema... ese es el argumento de ellos para discriminar al pueblo palestino. Incluso se llegó al extremo, por ejemplo, de que no querían dejar entrar a negros africanos que se consideraban judíos, migrantes, querían entrar y no los dejaban entrar porque eran negros. Si los judíos no son negros. Como digo, es un Estado racista que se basa supuestamente en un sector del judaísmo, pero que en realidad es una ideología que se llama sionismo. Entonces, ¿qué significa esta guerra? Bueno, es un nuevo levantamiento de los palestinos, que ya se han levantado muchas veces, ¿no es cierto? Y nosotros, bueno, tanto del Partido de los Trabajadores como de la Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores, Cuarta Internacional, damos todo nuestro apoyo a esta lucha del pueblo, heroica del pueblo palestino. Hemos recibido recientemente cartas y pedidos de ayuda y solidaridad, a la vez agradeciendo los movimientos de solidaridad. Creemos que en todo el mundo debe haber expresiones de apoyo a esta lucha del pueblo palestino contra el imperialismo. Y agrego, varios gobiernos de falsa izquierda latinoamericanos también condenaron el ataque, que insisto, no fue, sí fue un ataque del día sábado, pero en realidad es una defensa de los palestinos ante una invasión histórica que se viene empeorando y masacrando palestinos cotidianamente. Entonces, esta lucha se va a mantener, evidentemente. Los palestinos no van a doblegarse, pero claro, están sufriendo un genocidio, va a haber miles de muertos. Bueno, esto es, y por eso llamamos a la plena solidaridad con el pueblo palestino. No puede haber ninguna duda ni ambigüedad. El gobierno boliviano sacó un comunicado como neutro,
diciendo, bueno, que se logre la paz, que se pongan de acuerdo. Bueno, pero no es el tema que se pongan de acuerdo. Es decir, claro, sería buenísimo que haya paz, que no haya guerra. El problema es que la guerra no es una cuestión de maldad de los palestinos, sino es, como dije, una autodefensa. Bueno, eso quería expresar y, como digo, reafirmar nuestra solidaridad plena con la lucha del pueblo palestino. Muy bien, Miguel. Como tú dices, bueno, este es el comunicado que sacó el gobierno, que es prácticamente neutral, ¿no? Como lo podría sacar, no sé, Claro, normalmente Europa podría sacar algo así, ¿no? Estados Unidos. el Son que Papa, se no sé. especializan más, ¿no? Claro. Cuando en este caso de lo que se trata es justamente de, bueno, de una constante ataque contra la población palestina. Este es el mapa histórico, ¿no? Y bueno, que ha ido avanzando constantemente y bueno, prácticamente en estos últimos años y estamos en una situación casi de exterminio de lo que es los espacios de Palestina, ¿no? Si me Y permiten un pequeño añadido, importante si puedes mantener esto del mapa para que vean cuál es la situación de Gaza. Es muy importante, por favor, si puedes volver al mapa, Beto. Ese Fíjense, pedacito de abajo es Gaza, ¿no? Este exacto, esa pedacito. es la franja de Gaza. Tiene en su conjunto 365 kilómetros cuadrados, quizás eso no nos diga nada. Longitudinalmente es 41 kilómetros de sur a norte. Y el ancho está entre 6 a 12 kilómetros, nada más. Sí, y en ese pequeño espacio de no más de 41 kilómetros de longitud y 6 a 12 están aproximadamente, Miguel decía, 1.700... 1.700.000. 1.700.000 o cerca a 2 millones en realidad están. Entonces, fíjense que hay una primera cuestión que hay que enfatizar es que es efectivamente la franja de Gaza, Israel lo ha convertido en la más gigantesca cárcel a cielo abierto. Es prácticamente un campo de concentración, lo decía muy bien Miguel, es una cárcel gigantesca. Ojo, y segunda cuestión, hay que reiterar esto, que Gaza, la franja de Gaza, está sometida a un bloqueo realmente criminal de parte de Israel. Criminal. De hecho, ayer mismo ya, desde ayer, no hay energía eléctrica, no hay luz en toda la franja de Gaza. Históricamente hay severas restricciones para el ingreso de alimentos. Incluso la pesca en la costa, ahí está el mar Mediterráneo, está sumamente restringida. Cada vez les van limitando más las áreas de pesca a los pescadores palestinos. Y lo más grave, reitero, es que hay continuamente incursiones armadas, igual que en Cisjordania, de parte de los colonos israelíes, de parte de las Fuerzas Armadas y sobre todo de parte del propio gobierno. Esto es una cuestión importante que hay que decirlo. Otra cuestión, y voy terminando, es ¿qué es Hamas, no? Normalmente, de acuerdo a la prensa internacional imperialista, todo el mundo se conforma con decir grupo terrorista. No es precisamente eso. En realidad es la resistencia frente a todo este continuo hostigamiento y criminalización de parte del Estado sionista, es la reacción y la resistencia. De hecho, Hamas es el acrónimo de Resistencia Palestina Islámica. Esto es lo que en realidad supone Hamas como un ámbito de resistencia, ¿no? Y lo que ha ocurrido ayer, además, añadamos que es a 50 años y un día de la guerra de Yom Kippur de 1973, que los árabes, una coalición árabe, sobre todo Siria, Líbano y Egipto, pelearon, se enfrentaron contra Israel para recuperar, por lo menos Egipto recuperó parte de la península del Sinaí e intentaron un poco volver a las fronteras anteriores, al 67, que fue la famosa guerra de los 6 días con la Golda Meir y compañía. Recordarán quizás las personas un poco mayores que nos están viendo, Golda Meir, la primera ministra de Israel en 1967, dijo: los palestinos no existen. Y en realidad esa política de exterminio y de desaparición de los palestinos es la que continuamente los gobiernos de Israel han ido sistemáticamente implementando.
Lo último, para terminar, quiero decir que estamos a punto estos días de que en la Franja de Gaza se repita una de las masacres más terribles que acometió y perpetró el gobierno de Israel en 1982, septiembre del 82, la masacre de Sabra y Shatila, al mando del carnicero de Sabra y Shatila, que es Ariel Sharon, que después, el 2001, fue, ojo, primer ministro de Israel. Estamos, reitero, a punto de que se vuelva a producir esa terrible masacre de Sabra y Shatila de 1982. Y quiero terminar, igual que Miguel, convocando al conjunto de los organismos internacionales, organizaciones sociales, de trabajadores del mundo entero a manifestarse frente a este genocidio que está padeciendo históricamente desde 1948 y con más intensidad a partir justamente de 1967 el pueblo palestino. Creo que todos los que militamos en el campo popular y estamos en este ámbito de la lucha de los trabajadores debemos apoyar y expresar nuestra más profunda solidaridad para con la lucha, lo decía muy bien Miguel, la lucha heroica del pueblo palestino, dadas, reitero, las condiciones tan lamentables, tan violentas en las que vive tanto los palestinos que están en la Franja de Gaza como también en Cisjordania, que están continuamente también amenazadas por las incursiones de los colonos judíos, que no solamente que van asentándose en Cisjordania, sino que además van destruyendo, van quemando las casas de los palestinos, quemando los cultivos de los palestinos y restringiéndolos cada vez a zonas más inhóspitas, diríamos así, aparte de siempre jugar criminalmente, diría yo, Israel, con el corte de agua, de los servicios de agua, tanto en la Franja de Gaza como también en Cisjordania, ¿no? Entonces estamos frente a una situación cada vez más insoportable de parte de los palestinos, y al parecer no hay otra manera que expresar de la manera como Hamás lo ha hecho frente a tanta violencia que sufren cotidiana y sistemáticamente los palestinos, las palestinas. Y desde aquí, reitero, va nuestra solidaridad a los hermanos y hermanas de Palestina, y que esperemos puedan lograr pronto un Estado también propio, como tiene derecho todo pueblo. Muchas gracias, José Luis. Realmente fue muy, muy impactante lo que se vio, el avance de la resistencia palestina en estos días. Bueno, estas imágenes que teníamos al principio del programa, bueno, esta es una de las mezquitas más importantes, un espacio de confrontación totalmente controlado por Israel. Hubo momentos donde incluso prohibieron la presencia de palestinos en este espacio. Limitan la posibilidad de que puedan ir en ciertos horarios, ciertos días, y bueno, producto de la lucha, lo que sucedió el día de ayer fue, bueno, estas imágenes que tenemos acá, ¿no? Unas imágenes impactantes por la cantidad de gente que está, bueno, ahí, ¿no? En un territorio que estaba ocupado, que estaba bajo control de Israel y que, bueno, justamente todo eso se cayó, digamos, con la movilización y la acción de estos últimos días. Y eso también es parte de lo importante, ¿no? Porque tenemos que tomar en cuenta que con el apoyo de Estados Unidos, Israel es prácticamente una de las grandes potencias bélicas del mundo, ¿no? Con tecnología de última. Los tanques, justamente este tanque que tomaron se consideraba que es uno de los tanques más modernos del mundo, ¿no? Y que fue tomado y fue derrotado, ¿no? Fue tomado por la población palestina. Es también importante ver ese tema, ¿no? Porque además de terroristas también hablan como si todos los palestinos fueran soldados, ¿no? Que se están enfrentando prácticamente en una guerra contra otros soldados, cuando eso no es cierto, ¿no? Es prácticamente la población que está viendo cómo armarse, que han conseguido, justamente le han quitado
al ocupante, a Israel, algún armamento, y en base a eso y con lo que han podido conseguir, con cohetes fabricados en casas, etcétera, han logrado asestar un gran golpe a esta potencia de ocupación, ¿no? Pero es una potencia tremenda en comparación del resto, bueno, de Palestina sobre todo, en general de todo el Medio Oriente, ¿no? Por todo el financiamiento y todo el apoyo que recibe centralmente de Estados Unidos y también de Europa, ¿no? Es importante destacar que, bueno, han construido este muro, ¿no? Gaza está amurallada, ¿no? Toda la frontera de Gaza está rodeada por un muro y han logrado No, Beto, perdón, Beto, no, el muro es en Cisjordania. El muro es en también en Gaza, Cisjordania. también en Gaza, pues. Gaza en realidad está amurallada y hay otros muros también en el lado de Cisjordania, ¿no? En Pero Gaza también es en está, realidad un alambrado electrificado, etcétera, que es lo que rompieron los palestinos. Pero este muro, este que estamos viendo en la imagen, es en Cisjordania. ok. Sí, este probablemente sí sea de Cisjordania, ¿no? Pero bueno, en general lo que han logrado es rebasar, ¿no? Todos los controles fronterizos y todos los espacios que los han abierto, ¿no? Y bueno, con maquinaria, con tractores han logrado levantar esos muros. Eh, bueno, sí, este muro tal vez, pero por ejemplo, esta es la imagen que circuló de Gaza, ¿no? Donde también, o sea, es que realmente es una situación, bueno, con cientos de controles, una situación prácticamente de cárcel que se vive allá, ¿no? Y lograron derrotar, ¿no? Lograron derrotar, bueno, en cierta forma, no totalmente, pero por lo menos por algunas horas lograron incursionar, tomar varios espacios que estaban controlados por el ocupante, por el invasor sionista, y realmente es muy impresionante y muy valeroso todo lo que se hizo en estas últimas jornadas, ¿no? Bueno, y en ese marco, y sobre todo, digamos, en el marco de la propaganda internacional que hay de que son terroristas, de que están atacando al Estado legítimo de Israel, a la democracia de Israel, etcétera, bueno, es importante desmentir todo eso, ¿no? Como decía bien Miguel, es un Estado racista, que discrimina y que, bueno, prácticamente vive en una situación, bueno, muy similar a lo que fueron incluso los nazis en relación a Palestina, ¿no? O lo que fue el apartheid en Sudáfrica. Una forma, me parece que para entenderlo un poco más cercano a lo que se podría vivir acá en Bolivia, sería como, bueno, obviamente, digamos, usaron violencia los palestinos, ¿no? Pero es más o menos la violencia que se utilizó en su momento de las fuerzas independentistas de Latinoamérica, de Bolivia, con Bolívar, etcétera, para independizarse, ¿no? Para recuperar el territorio y expulsar al invasor, ¿no? Al ocupante, al colonizador. Pues algo así es lo que está viviendo hoy en día Palestina, ¿no? Es una movilización importante de la población con todos los medios a su alcance para liberarse del ocupante israelita, ¿no? Del ocupante sionista que fue y se asentó en sus territorios y, bueno, los está tratando de eliminar, ¿no? De una política terrible que tiene además el apoyo del imperialismo a nivel internacional, ¿no? Entonces, en ese marco es necesario rodear de toda la solidaridad posible la lucha del pueblo palestino, sumarnos a todo el movimiento que hay por el boicot, desinversión y sanciones a Israel, que es el BDS a nivel internacional, y bueno, expresar nuestra más amplia solidaridad, nuestro apoyo, condenar los ataques constantes de Israel y los ataques y las amenazas que se han hecho estos días. Hubo algunas declaraciones de Netanyahu, donde dice que va a dejar a Gaza en ruinas, ¿no? O después, bueno, salieron que son los espacios de Hamas en Gaza, ¿no? Incluso llamando a que la población, bueno, se aleje de ciertas zonas, salga de sus casas, etcétera. O sea, realmente estamos ante una situación donde Netanyahu, que prácticamente es pues, de extrema derecha el gobierno de Israel, además de ser toda esta potencia ocupante, está amenazando con hacer un atentado, un ataque, una masacre, un genocidio en Palestina, ¿no? En la Franja de Gaza en particular, pero también, o sea, ya están sumándose la cantidad de personas civiles, personas en sus casas que están falleciendo, tanto en Gaza como en Cisjordania, ¿no? Y por a manos de las Fuerzas Armadas israelíes, ¿no? Y en ese sentido, bueno, nuestra más amplia solidaridad, nuestro apoyo incondicional a la lucha de Palestina y el llamado a que todos nos solidaricemos y apoyemos esta importante lucha y que también quede claro que este tipo de medidas, este tipo de lucha que se realiza es para que quede claro de que mientras hay una potencia ocupante, mientras hay un invasor en estas tierras,
es imposible la paz, ¿no? Solo será posible la paz donde puedan convivir cristianos, judíos y musulmanes libremente cuando haya una Palestina, como decía Miguel, ¿no? Única en todo el territorio histórico, laica y no racista, ¿no? Que no implique una cuestión de raza en la existencia y la presencia en ese espacio, y tampoco una cuestión religiosa, ¿no? Sino que realmente hay una verdadera democracia que solo es posible bajo el establecimiento de un solo país, que sería Palestina, ¿no? Y bueno, esa fue la política que levantaron inicialmente la resistencia palestina y que es necesario seguirla planteando como la única solución viable y vigente para este conflicto, ¿no? Bueno, no sé si quieren comentar algo